Si visiting están with aquí us. We're very visitándonos, happy qué bueno that que you guys estén are here. aquí. God is Dios in the está en esta house. casa, Amen. amén. Lord, Señor, we te thank damos you las for gracias that. por We ello are y continuing seguiremos a con el study estudio of the de book of Segunda de 2 Corintios. Corinthians. Si If you trajeron have sus your Bibles Biblias, with you, por I favor, invite you to open ábranlas up en to el capítulo chapter 5. 5 today. Hemos We've called llamado a this esta series serie La Victorious vida Christian cristiana Living victoriosa, porque el because the apóstol Apostle Pablo Paul is confronta combating some algunas false definiciones definitions of falsas y what la forma Christian en que winning and veían el success éxito y la and victory victoria y look ganar like como in the church cristianos. of Hablando de Ecuador, quiero compartir una historia al abrir la palabra hoy que está muy relacionada con ustedes. Es de una pareja de misioneros que fueron al Ecuador. Quizá han escuchado de ellos. Jim Elliot era el esposo y Elizabeth Elliot era la esposa. Y Jim Elliot supo de un grupo no alcanzado en las selvas de Ecuador y su corazón quedó conmovido porque ellos nunca habían oído el nombre que salva, el nombre de Jesús. Y después de una conferencia donde su corazón fue conmovido, escribió en su diario: no me atrevo a quedarme en casa mientras los quechua perecen. Algunos me dicen, ¿y si la iglesia sólida en esta patria necesita ser sacudida? Y yo respondo, ellos tienen las escrituras, a Moisés y a los profetas, y tienen mucho más. Y siguió diciendo, su condenación está escrita en sus libros de banco y en el polvo de las tapas de sus Biblias. Y luego escribió en su diario, antes de ir, porque sabía los peligros que venían, y les dijo, Dios convierte a sus ministros en una llama de fuego. ¿Soy yo inflamable? Dios, líbrame del asbesto, de otras cosas, satúrame con el aceite del Espíritu para que pueda ser una llama. Pero la llama es efímera y a menudo de corta duración. ¿Puedes soportar esto, alma mía, una vida corta? En mí habita el gran espíritu de corta vida, dijo, cuyo celo por la casa de Dios lo consumió. Hazme tu combustible, llama de Dios. Es como si supiera que su llamado lo llevaría a una vida corta y resultó que tenía razón. El mensaje de salvación por la fe en Jesucristo y el evangelio no fue recibido allá y lo atravesaron con lanzas hasta morir, y su muerte dividió a gran parte del mundo cristiano, porque era un hombre joven e inteligente y muy capaz, un hombre realizado, y algunos dijeron, ¡qué desperdicio! Pero 2 años después, su esposa decidió que también iría al mismo pueblo donde habían matado a su esposo. Pero cuando fue, no fue allá según la carne, fue sin amargura en su corazón, mostrando el evangelio, mostrando perdón junto con su pequeña, la hija del hombre al que ellos habían asesinado. Y poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Elizabeth aprendió el idioma, los hábitos, atendió las enfermedades y les habló del Dios creador y de su Hijo Jesucristo. Y durante meses y años, algo asombroso sucedió. Los guerreros que habían matado a Jim Elliot comenzaron a preguntar sobre la fe. La violencia comenzó a disminuir drásticamente en esa tribu y las incursiones con lanzas por las que eran conocidos casi terminaron. Y familias enteras comenzaron a escoger el camino de la paz en vez de las represalias. Y la antes, no sé cómo decirlo, pero la más temida tribu empezó a contarles de Jesús a otras tribus. Y algunos de los mismos hombres que mataron a Jim experimentaron una gran transformación, algo tan profundo que terminaron siendo aquellos que bautizaron a la hija del misionero al que habían matado. Solo Dios hace eso, amén. Solo Dios. Cuando le preguntaron a Elizabeth, ¿por qué volverías a ese lugar? Ella tenía muchas cosas que decir, siempre sobre el perdón, la obediencia, las cosas eternas, y escribió algunas cosas que quiero compartir para el mensaje de hoy. Ella escribió, ¿qué debo hacer para seguir al que fue crucificado? Tomar la cruz. ¿Qué significa eso? La cruz, ella escribió, es cada cosa grande o pequeña
que me parezca importante o trivial en la que la voluntad de Dios va contra mi voluntad. Creo que lo dijo muy bien. La cruz es cada cosa, grande o pequeña, importante a mis ojos o trivial, donde la voluntad de Dios va contra de mi voluntad o mis anhelos, mis preferencias, mis gustos o caprichos inocentes. Y en cada una de esas ocasiones tengo una elección. ¿Iré con Él? Es decir, ¿aceptaré la cruz o aceptaré la invitación de los enemigos de Jesús? Esa invitación era bajar de la cruz. Mi elección revelará quién soy, su fiel seguidora si digo sí a la oportunidad de morir o su enemiga si digo que no. Podría salvar mi vida perdiéndola voluntariamente o podría perderla por insistir en salvarla. ¿Quieres ser mi discípulo?, preguntó Jesús. Sí, Señor, con todo mi corazón. Por favor, ayúdame a no perder las oportunidades de hoy de tomar mi cruz por tu causa. Y al final dijo esto: cuando nuestras vidas terminen, que nuestras asignaciones específicas sean completadas y que nuestras vidas sean un testimonio para la próxima generación y en la eternidad para la gloria de Dios. Eso de ahí es el corazón de alguien que conocía la palabra de Dios en 2 de Corintios, ¿no lo creen? Es como si Pablo estuviera hablando en términos de su contenido y su esencia. Y al seguir estudiando 2 de Corintios, en el capítulo 5, veremos que se trata de tener una perspectiva eterna. Todos sabemos que es importante tener una perspectiva eterna y decimos, sí, claro, ¿cómo puedes tener una vida cristiana victoriosa sin una perspectiva eterna? Pero ¿qué es realmente una perspectiva eterna? ¿Qué hace que alguien viva con una perspectiva eterna? ¿Qué significa realmente eso? ¿Significa que los creyentes creen que cuando mueren van al cielo? Hoy van a descubrir que eso es una parte muy pequeña de tener una perspectiva eterna. De hecho, esa parte aislada no hará que vivamos realmente para las cosas de la eternidad, si no la acompañamos de otras cosas que son muy necesarias. Otra forma de decirlo es: ¿por qué algunas personas están tan motivadas a vivir por lo eterno y a otros les cuesta siquiera imaginar las cosas eternas? ¿Será por su forma de ser? No. ¿Será por su llamado? No. En última instancia, se trata de lo que creen. Se trata de lo que creen. Hay una diferencia sustancial en lo que estos dos grupos de personas realmente creen en su interior. Los que viven para la eternidad, los que tienen esa pasión, como el apóstol Pablo, sostienen las creencias del apóstol Pablo, y eso es lo que los separa a estos dos grupos. Pero ¿cuáles son esas creencias? Veremos 6 de ellas al estudiar estos versículos, empezando con el verso 1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Y de qué se trata esto? Aquí, arrancando, recordemos el capítulo 4, con palabras similares donde Pablo dijo que no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque esta aflicción leve, pasajera, nos produce un eterno peso de gloria al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Dios está enseñando a su iglesia que la vida cristiana victoriosa no se ve profundamente diferente de la vida que Jesús vivió y modeló para nosotros aquí en la tierra. ¿Qué quiero decir? No significa que Jesús vino y vivió una vida de humildad, rechazo, abandono, traición, insulto y heridas y peregrinaje en este mundo y la cruz y la sepultura para que
todas nuestras vidas fueran vidas de exaltación terrenal, abrazo público, de protección de cualquier dolor, que viviéramos cómodos en nuestras casas aquí, evitando lo desagradable de la cruz. Eso no es la vida cristiana victoriosa. Eso es el falso evangelio que el enemigo ha sembrado en su iglesia, como pueden ver, desde el principio. ¿Por qué? Porque ese es un evangelio sin poder, por eso. ¿Por qué él haría esto? Porque esto es impotente. La vida cristiana victoriosa se parece a la vida que vivió Jesús. Es seguir las pisadas de Jesús. Se ve como la muerte, sepultura y resurrección, así se ve. Y Pablo ha estado diciendo, escuchen, todas estas persecuciones y tribulaciones diarias y aflicciones y dificultades y pruebas y debilidades y quebrantos, todas son muertes pequeñas día tras día. Y cuando esas pequeñas muertes se enfrentan con la dependencia, entonces nos conducen al poder de resurrección de Cristo que se muestra en nuestras vidas. Esa es la vida cristiana victoriosa. Pero después va más allá de esas muertes diarias y dice, ¿y si en realidad nos matan? Hablemos de quizá eso, porque es lo que más tememos. Pues adivina qué, si nos matan, nos llevarán al lugar a donde hemos siempre querido ir. Si nos matan, entonces realmente estaremos con Él para siempre. Así es que no desmayamos. Y por eso podemos ser siempre valientes. Pablo no solo dice que viviremos para siempre, va más profundo que eso. Y es importante porque, particularmente si estás viviendo una vida difícil, quizá estás experimentando dolor. Y la idea de experimentar eso por siempre no suena tan bien. Para muchos el vivir por siempre suena horrible. Aquellos que no comparten la fe de los cristianos argumentan y dicen, ustedes se van a hartar unos de otros al estar juntos por siempre. La vida cristiana victoriosa tiene una creencia, una perspectiva de la eternidad que no es solo cuantitativamente, infinitamente más larga, aunque eso es verdad, sino que es infinitamente mejor en calidad, así como lo es en cantidad. Sabemos que lo mejor está por venir. Esa es la perspectiva de alguien que vive para las cosas eternas. Que el mejor momento de tu vida aquí, cuando te sentiste más pleno, más seguro, más en paz, más contento, más gozoso, amado, lo que haya sido, ese mejor momento ni siquiera se le acerca a su momento más bajo del cielo. Él está hablando de ir al lugar al que nuestros corazones anhelan llegar. Habla de llegar al corazón de aquel con quien queremos estar. Está hablando de ir a casa. Estar con los santos por siempre. Él sabe que lo mejor está por venir y los que viven con una perspectiva eterna saben que lo mejor verdaderamente está por venir. Y aunque parezca un poco infantil, quiero usar la analogía de la oruga que se convierte en mariposa. Dios dejó eso en la naturaleza para nosotros. Si vemos a Pablo, él habla de esta vida como si fuera nuestra crisálida. Y tenemos la decisión de entrar al capullo donde ocurrirá la metamorfosis y se dará una transformación completa hacia la siguiente vida. Ahora, si yo fuera una oruga, ¿quisiera ser una oruga por siempre? No, estoy de acuerdo. Hay alguien aquí muy inteligente en la audiencia hoy. No, y las orugas no piensan, pero si lo hicieran, solo estarían dispuestas a entrar en el capullo y pasar por el proceso si supieran
que del otro lado es mucho mejor, no solamente más largo, sino mejor. ¿Sabes lo que le pasa a una oruga en el capullo? Todo su cuerpo se descompone por completo y se vuelve la sopa de donde una nueva criatura se forma. Es una muerte, sepultura y resurrección completa. Si el apóstol Pablo dice que esta vida sea nuestro capullo, donde la muerte y el entierro nos lleven a la resurrección, pero antes de esa resurrección final, encontramos el poder de la resurrección a través de las pequeñas muertes y pequeñas sepulturas de día tras día. Pablo entendía que nuestros cuerpos futuros estarán libres de pecado, libres de vergüenza, de muerte, de corrupción. Estarán allá en casa con Dios. Y que eso es mucho mejor que cualquier cosa que hayamos experimentado aquí. Si no tenemos esta perspectiva eterna, ¿qué sucederá? ¿Por qué no viviríamos con la eternidad en mente? La razón es que terminaríamos distrayéndonos con las cosas que ofrece este mundo. Jesús dijo, no amen a este mundo ni nada de lo que hay en él. Si no tenemos esta perspectiva de que lo mejor está por venir, no podremos evitar el ver alrededor y buscar las cosas creadas, las temporales y las cosas de esta vida. Pero qué vergüenza sería. Recuerdo que llevamos a nuestros chicos de la iglesia al Museo de la Creación y al Ark Encounter este verano pasado. Y por supuesto que al entrar está ahí la tienda de regalos. Y recuerdo que entramos a la tienda antes de ir a cualquier sala del museo. Y estábamos en la tienda viendo las minicopias de todo lo que íbamos a ir a ver. Y les dije, chicos, vamos a ver el museo. ¿Por qué estamos pasando tanto tiempo en la tienda de regalos? Me imagino a alguien entrando al Museo Louvre en París y va directo a la tienda. Y ahí atrás está el Código de Hammurabi y más allá la Mona Lisa. Allá están las obras de arte más valiosas de toda la historia humana. Pero en la tienda hay pequeñas copias de las estatuas que están en el museo y hay pequeñas copias y réplicas de las pinturas del museo. E imagina que esa persona está tan emocionada con la tienda y se acaba el día y les dicen, el museo está cerrado, tienen que irse, y nunca fuiste más allá de comprar las sombras y las réplicas de lo real. ¿Qué diría la gente si ese fueras tú? Quizá no te halagarían, ¿cierto? Si de verdad tenemos una perspectiva eterna, entendemos que vivir para las cosas de este mundo es más ridículo que ese ejemplo tan simple. Así de drástica es la diferencia. Necesitamos una perspectiva eterna si nuestras vidas han de verse distintas a las del mundo. Dicho de otra manera, si supieran que cierta acción va a desplomarse mañana, ¿cuántos correrían hoy, después de la iglesia, a invertir en esa acción? Probablemente nadie. Y Dios nos ha dicho que este día está por terminar. Y no creo que podemos decirlo lo suficiente. Jesús fue muy claro. Este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos en un punto de la historia donde muchos predicen que en la próxima década el evangelio habrá llegado a cada grupo humano del planeta. El día se acerca. ¿Conozco el día o la hora? No. ¿Ustedes? Espero que no crean que sí. Pero sabemos que este mundo se está desvaneciendo. ¿Y cuántos están invirtiendo en lo que se está desplomando en lugar de invertir en lo que será levantado y nunca caerá?
La primera creencia esencial para vivir por lo eterno tiene que ver con la perspectiva de que lo mejor está por venir. ¿Cuál es la segunda? Verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Esa palabra, ¿por qué? La preposición griega gar significa por esta razón. Es decir, por esta razón andaremos por fe, no por vista. Y por esta razón, la razón es que nuestro hogar y nuestro anhelo están allá, no aquí. Y por eso no viviremos según lo que vemos aquí, sino por fe en lo que ha de venir. Esa es la segunda creencia esencial para vivir por la eternidad. Es la práctica de vivir por la eternidad. Yo creo que mi futuro en la eternidad lo heredo por fe y no por vista. Caminar por fe. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír. La fe es creer la palabra de Dios, más de lo que vemos con nuestros propios ojos. Sabiendo que todo lo visible será conmovido, pero su palabra permanecerá por siempre. Eso significa vivir por fe. La fe nos lleva a ver. Quienes creen terminarán viendo eventualmente, pero cuando ves, la fe deja de ser posible. Ahí es mero reconocimiento. Solo quienes viven por fe pueden hacer lo que Pablo está haciendo aquí en 2 de Corintios. Los que caminaban por vista veían la vida de Pablo y dirían: él no está ganando, está perdiendo, no es victorioso, está derrotado. Pero alguien que camina por fe diría: no, esa es la vida cristiana victoriosa, es la muerte que lleva a resurrección. Caminar por fe significa creer lo que el Señor ha hablado, primero, en su palabra y segundo, también por su Espíritu. Las Escrituras están llenas de historias donde Dios habla por su Espíritu y revela algo que estaba en su corazón y hace una promesa: si haces esto, yo haré aquello. Y mucho de lo que el Señor ha hecho en este mundo fue realizado y recibido por personas que caminaron por fe. Ahora, al hablar de seguir al Espíritu, eso nos puede asustar un poco, ¿cierto? Ciertamente, los que no conocen las Escrituras pueden carecer de discernimiento y desviarse. Pero quiero decir algo: el costo de que nadie escuche hoy la voz del Señor y que nadie llegue hoy al punto de fe en lo que el Señor les llama a hacer, y que nadie camine por fe y herede las promesas de Dios hoy, eso es mucho peor que despreciar la voz de Dios hablada por el Espíritu. En todas las Escrituras siempre hubo falsa profecía, pero ¿acaso Dios eliminó la verdadera profecía por eso? No, no desechamos al bebé con el agua de la bañera, ¿cierto? Lo que Dios ha puesto en tu corazón, quizás supones que solo es idea tuya, pero necesitas ir con Dios y averiguarlo. Porque muchas veces allí nace un llamado a una aventura de fe. Y si su Espíritu lo confirma, entonces ¿qué hacemos con ello? Oras hasta que haya rompimiento y comienzas a devolverle a Dios eso en oración, eso que Él puso en tu corazón para que lo hicieras, y oras hasta sentir un rompimiento en el Espíritu, y en ese momento obtienes paz en esa oración y sabes que quedó hecho en el Espíritu y ahora solamente tienes que caminarlo en lo natural. ¿Cómo caminamos por fe? Le preguntamos a Dios: ¿qué quieres decir, Señor? ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que participe en la promesa que me has dado? ¿Acaso creen que Dios no quiere que hereden las promesas específicas que Él tiene para ustedes? Yo creo que Él tiene esto para cada uno de ustedes. Y ciertamente creo que lo tiene de forma colectiva para nosotros en lo que nos ha llamado a hacer en Revolution Church. Creo que Él tiene partes individuales y porciones para que cada uno los desempeñe. Si tenemos un corazón para oír y un corazón para seguirle en fe. Cuando se fundó nuestra iglesia, había un empresario en la congregación, para darles un ejemplo de esto. Y al iniciar la iglesia, tuvo un momento en el que el Señor le mostró en oración que le daría
la posibilidad de escribir un cheque de $1 millón para que la iglesia comprara su primer edificio. Y él dijo, no sé cómo describirlo, fue como una descarga de la estrategia de negocios para lograrlo. Y dijo, créanme, yo no hubiera pensado esta estrategia porque en mi mundo eso no sucede, no es posible. Es más que improbable, hasta un poco absurdo. Y en esencia era una adquisición, una fusión y la venta de esa fusión, todo en el mismo día. Pero él sabía lo que había oído del Señor y lo creyó. Y todo el infierno se desató en su contra y casi fracasa un par de veces, pero perseveró y sucedió. Y pasó justo a tiempo para que pudiéramos comprar un lugar como la base de la misión de todo lo que hacemos en esta iglesia. Y eso es andar por fe. Él jugó un papel significativo en el milagro de arrancar esta iglesia, gloria a Dios. Y comparto esto porque Dios no ha cambiado. Sus mayores obras en nuestra generación también se cumplirán por fe, igual que en todas las generaciones. Y no olviden cómo termina Hebreos 11. Termina en el verso 33 al 38, por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe obtuvieron promesas, por la fe cerraron bocas de leones, por la fe apagaron la violencia del fuego, por la fe escaparon del filo de la espada, y sigue con todas las grandes y poderosas obras de Dios, todas hechas por la fe. Iglesia, Dios no ha cambiado. Todo lo imposible requiere que alguien oiga, crea y se mueva por fe. Y toda promesa de Dios, se los prometo, va a recibir una palabra contraria de parte de la vista. En cuanto Dios les hable una promesa, el enemigo empezará a acumular evidencia para echártela en la cara de por qué lo que Dios dijo no puede cumplirse. Y ustedes tendrán que perseverar en creer lo que oyeron por encima de lo que ven. Así es como avanza el reino de Dios. Tengo un reto para ustedes, creyentes. No deseen oír de Dios más de lo que desean ser guiados con precisión por Dios. Es una distinción importante. No anhelen oír a Dios por encima de querer ser guiados con precisión por Dios. Para saber si quieren ser guiados con precisión por Dios, tienen que ir con humildad, con otros creyentes de confianza, anhelando que las cosas se confirmen con 2 o 3 testigos. Y si quieren oír de Dios más de lo que quieren ser guiados con precisión por Dios, bajarán la guardia y aceptarán todo lo que revolotea en su mente y su corazón, sus propios pensamientos, su carne, incluso al engañador, junto con lo que Dios pueda o no pueda estar diciendo, y se van a extraviar. Anhelen la verdad, anhelen ser guiados con precisión por Dios. Pero si desean oír del corazón de Dios y lo que Él quiere hacer, cuando Él lo revele, como hemos dicho, va a ser momento de participar. Y la primera forma de participar es yendo a orar. Y luego creemos, obedecemos y perseveramos hasta que llegue la promesa. Amén. Iglesia, les prometo que si están impresionados con algo de lo que Dios ha hecho en esta iglesia, todos aquí pudiéramos decirles que la fuerza humana no puede hacer nada de lo que Dios ha hecho. Yo no puedo, nosotros no podemos. Sé de hecho que no se puede levantar una casa de oración 24/7 y verla sostenerse por años. Si no es por la gracia de Dios, no se puede. Y cualquiera que ha estado en el ministerio, ha intentado iniciar ministerios de oración, lo sabe. Toda mi vida yo comencé ministerios de oración y a menudo decía, mantener un ministerio de oración en marcha es lo más difícil del ministerio.
No le puedes poner suficiente combustible y si dejas de avivarlo, se enfría y se apaga más rápido que cualquier otra cosa. Es muy difícil sostener al pueblo de Dios en oración. Y sin embargo, ¿cómo es que ahora 24/7 los creyentes están despertando y orando y manteniendo el incienso en el altar? Y lo han hecho por años en esta iglesia. Eso es solo porque vino con una promesa. Vino con una promesa en forma de comisión. Dios dijo, no dejen que se apague la antorcha. Por cierto, si Dios dice, no dejen que se apague la antorcha, hay una promesa de que si participamos con fe y obediencia, no se apagará. Y por su gracia no se ha apagado desde aquel día. Más allá de eso, es tan imposible sostener la adoración 24/7. Eso es aún más imposible. Pero hasta el día de hoy, no sé de otro lugar donde esto esté ocurriendo. La oración 24/7 ha existido por un par de cientos de años. No en muchos lugares, pero en algunos. Pero la adoración 24/7, no descentralizada, sino centralizada, es casi imposible, especialmente para una iglesia de nuestro tamaño. Si fuéramos 10 veces más grandes, aún así no lo podríamos hacer. O al menos no por mucho tiempo, pero comenzó con una promesa. Comenzó con la invitación de Dios para que recibiéramos esta antorcha. Y hemos visto al sol salir y ponerse, y gente entrando y saliendo, y la adoración continúa. Incluso Dios nos ha mostrado que cada campus a las 7 p.m., en cada uso horario del mundo, estará participando en la Casa Global de Adoración 24/7. Y eso no ha sucedido aún, pero la adoración 24/7 sí. Tuvimos que decir sí y creer que por su gracia es posible participar de ello. Pero solo es por Dios. Cuando se trata de las cosas sobrenaturales de Dios, tú y yo no podemos fabricarlas. Es posible que Dios lo ponga en tu corazón y orar hasta que Él diga que sí y extienda la invitación a esa comisión. Pero solo si viene de Él, si nació de Él, va a poder sostenerse. Si preguntas, ¿cómo es que hay 4 campus tan pronto en la historia de esta iglesia? Y eso es solo porque vino con la promesa. No se hubiese logrado de haber sido inventado por nuestras mentes. Dios nos dio esa promesa de avivamiento y estábamos orando. Decíamos, Señor, nos humillamos, oramos, buscamos tu rostro y nos arrepentimos del pecado. ¿Hay algo más que podamos hacer para prepararnos para lo que tú quieres hacer y para lo que viene? Y nos llevó a 2 de Reyes 4, donde la viuda se le ordena pedir vasijas vacías y meterlas en la casa con la promesa de que Dios llenaría cada una de ellas. Y nos dijo que esa era la forma en que nos llamaba a prepararnos para el avivamiento, para que cuando viniera ese derramamiento, estas vasijas también fueran lugares de derramamiento, no solamente llenas, sino rebosando y multiplicándose. Esto solo es posible porque Dios lo prometió y añadimos fe a lo que Él habló. No fue algo que inventamos. No puedes caminar con astucia y tus propias estrategias y planes y habilidades y lograr ver realizada la obra de Dios. No, tiene que ser un andar por fe. Cada avance, cada derramamiento que Dios ha dado, algunas de las cuales he compartido antes y otras no, pero ya fuera sanidad o su gloria o salvación, lo que sea, Él lo reveló por adelantado y requirió asociarnos en fe y en oración con Él. Antes de verlo cumplirse, caminen por fe, creyentes. Esta es la práctica de vivir para la eternidad
y ver a Dios hacer grandes cosas. Tercero, 2 Corintios 5, 8 al 9. Pero cobramos ánimo. Algunas traducciones dicen, siempre estamos confiados y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Y por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Este es el tercer principio esencial para vivir para la eternidad, es la búsqueda. La búsqueda de aquel que vive para la eternidad es agradarle a Él. Cualquier motivación menor no se sostendrá por mucho tiempo y definitivamente no por toda una vida. Como Jesús dijo, yo siempre hago lo que le agrada a Él. Si tengo la perspectiva correcta de la eternidad, infinitamente mejor en cantidad y calidad, entonces vivo por lo que no se ve, no por lo que se ve. Y también debo tener en mi corazón un anhelo de agradarle a Él, que su gozo sea mi premio, que verlo sonreír mientras yo corro la carrera en fe y en obediencia, que eso sea mi motivación. Porque solo entonces, cuando su gozo sea mi premio, por fin seré libre para hacer cualquier cosa que esté en su corazón. Porque si está en su corazón, puedo hacerlo en fe y obediencia y así agradarle, aun si no es algo que esté en mi propio corazón, aun si no es algo que yo quiera hacer, aun si no es a donde quiero ir, incluso si es algo que no me siento capacitado para hacer. Y la lista sigue. No podremos ser libres de lo que vemos hasta que el anhelo de nuestro corazón sea agradarle a Él. Y entonces, ya sea que nuestro trabajo parezca fructífero o estéril, parezca emocionante o aburrido, parezca grandioso o trivial, su gozo por nuestra fe y obediencia será suficiente. Amén. Amén. Cuarto, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El cuarto esencial para vivir para la eternidad es creer que hay un premio eterno por hacerlo. La diferencia entre alguien que cree que cada cosa buena que hacemos en fe y en obediencia por amor a Él, y eso es recompensado por toda la eternidad, y alguien que en el fondo no cree eso, resulta en mucha diferencia a lo largo de la vida. Muchas veces no vemos distinción entre los cristianos al hablar de la eternidad. Todos dicen, voy a ir al cielo cuando muera, pero la Biblia aclara que hay recompensas eternas y que habrá distinciones en el cielo. Acabamos de leer que en el tribunal de Cristo cada uno seremos recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Puedo decirles que en el tribunal de Cristo no habrá una sola persona que no desea haber hecho más para Jesús. Nadie va a pensar, ojalá hubiera hecho menos para Él. Sé que muchos dicen, no se preocupen por lo que hacen, solo enfóquense en ser, pero no olviden que el hacer fluye del ser en el corazón de Dios y también en el corazón humano. Y seremos juzgados por lo que hagamos, no para salvación, sino para la recompensa. Jesús dijo, acumulen tesoros en el cielo. Y lo dijo otra vez en Apocalipsis 22, por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Somos salvos solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No hay ninguna otra manera en que podamos ser perdonados y hechos santos delante de Dios y reconciliados con un Dios santo. No estoy hablando de justicia por obras, por supuesto. Pero para los salvos, los que fueron salvos por gracia mediante la fe en Jesús, hay recompensas variadas según lo que hicieron con lo que se les dio. Recibimos gracia, pero lo que hacemos con esa gracia será evaluado según nuestras obras, según lo que hayamos hecho. Y aquellos que realmente viven para la eternidad, en verdad lo creen.
Creen que hay un premio. Y entiendo la resistencia a la teología de las recompensas eternas, pero es tan clara en la Escritura y sin embargo muchos la niegan. ¿Por qué? Porque parece apelar a la carne y parece egoísta. ¿Por qué querría Dios motivarnos con recompensas egoístas? Quizá porque Él sabe que somos egoístas, pero va más allá de eso. La gente no entiende para qué es la recompensa en el cielo. ¿Qué harán las personas con esas coronas que recibirán en la eternidad? Las echarán a sus pies una y otra vez. Esa es la imagen que vemos en Apocalipsis. No los vemos caminando con sus coronas y diciendo, oh, qué hermosa corona tienes, mira la mía. No los vemos haciendo repisas de trofeos en sus casas celestiales y poniéndolas en exhibición con su nombre. No, eso no es lo que vemos que la gente hará con la recompensa de las coronas que reciban. Vemos que las pondrán a sus pies una y otra vez por amor a Él. Piénsalo de esta forma. Cuando realmente amas a alguien, quieres darles a esas personas. Así es. Es como si amas a tu hijo pero no tienes dinero y en verdad quieres darle algo y sientes que no puedes y eso te duele. Quieres tener algo para dar, quieres tener más para dar. Y escuchen, en el cielo, el deseo de tu corazón será darle algo al Señor y será infinitamente mayor que cualquier cosa que hayas experimentado en esta vida. Quizás has tenido momentos en el espíritu donde quieres darle todo lo que tienes y sientes que no tienes suficiente para darle. En el cielo será así todo el tiempo, porque tu amor por aquel a quien has contemplado, no de forma vaga como ahora, sino lo verás cara a cara. Y ese amor será tremendo. Querrás tener mucho para poder darle. Y Él de hecho recompensa lo que hiciste por fe antes de tener la vista. Él recompensa lo que hiciste en esta vida con la gracia que se te dio y te dará algo que podrás ofrecerle por siempre. De eso se tratan las recompensas eternas. La pregunta no es qué vas a obtener en el cielo, no, qué vas a obtener para poder darle por toda la eternidad. Debemos entender, cuando ustedes participan en que alguien venga a la fe y se mantenga firme en su fe y cruce la línea de la fe en Cristo Jesús, cada vez que Él los vea a ellos en el cielo, te verá a ti. Es una recompensa increíble que en cierta medida puedas llevar un alma contigo al cielo. Y toda la eternidad estoy convencido que esa corona con cada gema va a contar el testimonio de lo que tú creíste que Él era y lo que le viste hacer en esta vida antes de verlo cara a cara, y podrás rendir esa corona como un testimonio eterno delante de Él. Quizá tu casa en la Nueva Jerusalén estará específicamente preparada por el Señor para ti, de tal manera que sea un testimonio eterno de lo que viste a Dios hacer en esta vida debido a tu fe y obediencia, para permitir que el cielo de Dios irrumpiera en este mundo a través de ti. Quizá tu responsabilidad asignada en el cielo sea cultivar y guardar un gran jardín como testimonio eterno para su gloria. No lo sabemos. No creo que realmente seamos capaces de comprender las recompensas, pero Dios es muy claro y Él nos dice que ciertamente Él recompensará. Los que viven para la eternidad viven reconociendo y sabiendo que hay un premio por todo lo que hacemos para Él en fe, esperanza y amor. Quinto, versos del 11 al 15. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta
para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El quinto esencial para vivir para la eternidad es tomar su prioridad. Prioridad. Nuestro deseo debe ser agradarle, y si queremos agradarle, debemos saber lo que Él desea que hagamos en esta vida y hacer eso nuestra prioridad. Y Pablo dice, procuramos persuadir a los hombres hacia Dios, porque Pablo sabía que salvar es el corazón de Dios. Al venir Jesús y extender sus brazos en la cruz, nos mostró que el corazón de Dios es salvar. Cualquiera que vive para la eternidad y está motivado por la eternidad, tiene la motivación para ver tanta gente como sea posible llegar al cielo, por siempre. Y se ocupan en esta vida en participar de esa cosecha. Quieren llevar la cosecha y ponerla a sus pies. Y literalmente se postrarán por toda la eternidad ante Jesús. Por cierto, Revolution Church, nunca pierdan de vista que cada vez que siembran en la obra de evangelismo, discipulado y todo esto que hacemos, están participando en aquellos a quienes Dios conduce a la fe y los lleva a la meta de la fe para pasar la eternidad con Él. Y eso en parte se acredita a su cuenta. A veces la gente piensa que solo los Billy Graham tienen una gran cosecha de almas y olvidan que hay mucho más en el proceso del cultivo que solo el que llega con la hoz a cosechar. También existe el arar la tierra, labrar la tierra, sembrar la semilla, regar la semilla en oración, y por supuesto está el deshiervar la maleza para que no ahogue la fructificación de lo que está brotando. Hay tanto que sucede en el proceso para que alguien llegue a la eternidad con el Señor, y cada parte de ese proceso se acredita a su cuenta eterna, y eso es real. Quizá dices, ¿cómo podríamos llevar ese registro? Quiero decirte, Dios puede, y eso es suficiente. Los que viven para la eternidad desean y tienen un celo por hacer lo más que puedan para llevar al mayor número de personas a una eternidad con Jesús. Sin embargo, si ponemos la prioridad en salvar almas por encima del amor por Dios, ¿qué pasará? Comenzaremos a cambiar los medios de Dios para lograr los fines de Dios, creyendo que tenemos una mejor manera. Imagina que le das a un vendedor un producto para que lo venda y le dices que tiene control total sobre el producto, sobre el precio también, y que su única tarea es vender lo más posible. ¿Qué hará ese vendedor? Lo va a ofertar al precio más barato posible. Solo tengo que vender mucho, bajaré el precio del producto entonces. Y si Él no es nuestro primer amor, esto siempre pasará con el evangelismo. Es lo que ha pasado con la iglesia hoy. Pero Jesús dice que solo los que toman su cruz y mueren a sí mismos cada día son dignos de seguirle. Él dice, no puedes ser mi discípulo si no tomas tu cruz y me sigues cada día. Y por eso decimos, la misión es primero amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y segundo, enseñar a otros a hacer lo mismo. Porque consentir un evangelio que no requiere entregar nuestra vida por aquel que entregó su vida, eso no es aceptar el verdadero evangelio, sería un evangelio falso. Jesús dijo, el camino es angosto y costoso, y pocos lo hallarán.
Eso no es algo que un vendedor o una vendedora quiere oír si le encargan un producto por hablar burdamente de esto. Pero el Evangelio es que al perder nuestra vida la hallamos. Así que nunca olviden, el discipulado es enseñar a otros a obedecer todo lo que Cristo manda. No solo una parte, no la mayor parte, sino la rendición total a Él como Señor. Aquello que no rendimos, de hecho, es el Dios de nuestra vida. Muestra lo que hemos puesto por encima de Dios. Él es digno de todo, amén. Sabemos que una prioridad del corazón de Dios es salvar almas. Y los que viven para la eternidad se ocupan en ello. Piénsalo así, si tu casa se estuviera incendiando, ¿qué sería tu prioridad? La prioridad sería sacar a todos de la casa, por supuesto. ¿Se imaginan que tu casa se estuviera incendiando y hay gente adentro y tú corres diciendo, oh, los platos de la boda, no quiero perderlos? Oh, mi libro favorito, no quiero... Recolectando nuestras pertenencias y cosas materiales. No, eso sería muy absurdo si la casa se estuviera incendiando y hubiera personas adentro para ser salvas. Amigos, sabemos que esta casa se está incendiando. Segunda de Pedro 3:10 dice que por la palabra de Dios los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio. Sabemos que esta casa se está quemando. Si creyéramos la palabra de Dios, correríamos a salvar a los que están en la casa. Así como Jesús corre para salvar a los que están en la casa. Y quiero que reconozcamos algo. Casi cualquiera haría esto por aquellos de su propia casa, ¿cierto? A quien consideres de tu propia familia, tu círculo íntimo, a tus amigos, a los invitados, los que significan algo para ti, por supuesto, correrías a tu casa e intentarías sacarlos si se está quemando. Pero hay algunas personas, pocas, pero algunas, que van y corren a las casas de otras personas para salvar vidas, y les llamamos héroes, bomberos. Van a casas de gente que no conocen, llenas de personas que nunca han visto. Y ellos corren hacia esas llamas para salvar a esas personas. ¿Podemos dar un aplauso a todos los bomberos o bomberos retirados que están aquí? A esas personas les llamamos héroes. Y necesitamos héroes de la fe. Sí, a aquellos que luchan por rescatar su propia familia, pero también aquellos que tienen el corazón de Dios, sabiendo que Dios se interesa por cada persona, que Dios ama a todos y Dios murió por todos. No por una raza u otra, o un país u otro. Él murió por todos. Y estas personas están dispuestas a correr a cualquier casa, en cualquier lugar, para rescatar a la gente del fuego y llevarla a una eternidad con Jesús. Y eso es algo que creo que Él ha estado formando. Quizá no lo anticipamos ni lo esperábamos, pero Él lo ha estado creando en Revolution Church, para que tú y yo tengamos el corazón, no solo de preocuparnos por nuestra propia casa, sino de estar dispuestos a ir a toda casa donde Él nos envíe, aun si requiere cruzar un océano para llegar, aun si es por personas que nunca he conocido antes. Porque Dios dijo que hay una casa en llamas y allí hay personas que Él quiere salvar. Amén. Amén. El 6:16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, digan alguno. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio ¿a quién?
a nosotros, el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, y por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué pasaje tan hermoso. ¿Y qué decimos de esto? El punto 6 es la promesa de que si están en Cristo son nueva creación. ¿Por qué es tan importante creer esta promesa? Si no crees esta promesa, oirás los planes de Dios y las obras que Él te ha asignado, y empezarás a enumerar todas las razones por las cuales estás descalificado para hacerlas. Si no crees que esta promesa de que en Cristo eres una nueva creación, te echarás para atrás y no darás el paso a las cosas que Dios tiene para que hagas. Vivirás bajo un espíritu de acusación y de condenación, y vivirás por debajo y te sentirás menos de lo que Él te creó para que fueras. Él no le dio solo al apóstol Pablo el ministerio de la reconciliación. Pablo lo deja muy claro y dice que Él nos lo dio también a nosotros. Para algunos aquí, lo que necesitan escuchar hoy es, por favor, dejen de asumir que Dios tiene límites en lo que Él quiere hacer con ustedes y lo que puede hacer a través de ustedes por causa de las cosas que has hecho en tu pasado. En Cristo Jesús, ustedes son nueva creación. Amén. Amén. Voy a invitarles a orar. A los pastores de campus, ¿podrían por favor pasar al frente y guiar esta oración? Y mientras pasan al frente, quiero animarlos a todos a inclinar la cabeza y cerrar los ojos y decir: Dios, ¿cómo quieres que responda a tu palabra hoy?